Gloria a Dios. Bien, amados, me permito tomar ahí el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 8 y 9. Que Dios nos ayude a estar bien receptivos a su voz. Amén. Dice la palabra: y cuando el Espíritu Santo viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí. Amén. Amén. Presten atención lo que dice esta versión. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Mire lo que quiere decir esta versión antigua, redarguir. Amén. Redarguir es convencer, incomodar, hacer sentir incómodo a una persona de la manera de cómo está actuando. Eso es redarguir. ¿Y cuántas veces el Espíritu Santo a nosotros los cristianos, que lo tenemos a Él dentro de nosotros, cuántas veces nos ha convencido de que estamos haciendo cosas mal hechas y seguimos empecimados en hacerlas? Eso se llama ser tercos a la voz del Espíritu Santo, y bíblicamente significa apagar la voz, el fuego del Espíritu Santo, según Primera de Timoteo 5, 19. Primera de Tesalonicenses 5, 19. Gloria al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. Amén. Apagan al Espíritu Santo. Amén. Como cristianos. ¿Cuántas veces, hermanos, usted y yo estamos haciendo cosas que incomodan, hace sentir mal al Espíritu Santo, y nosotros seguimos haciéndolo a pesar de que Él nos dice que no lo hagamos? Con esa manera de Él proceder en nuestras vidas, redarguyéndonos, convenciéndonos. Alabado sea el nombre de Cristo. Bien, en este momento vamos a tratar bajo el subtema lo peligroso que es el pecado. Por eso, la primera obra que hace el Espíritu Santo en el creyente, en el cristiano, cuando viene a morar en él, es convencerle de pecado, redarguirle de pecado, mostrarle la condición que está viviendo delante de Dios, si es la adecuada o es inadecuada. Gloria al nombre de Cristo. Amén. La gran mayoría o la totalidad de los pecadores, incluyéndonos nosotros cuando estábamos en ese mundo, los inconversos, llaman, o nosotros llamamos al pecado una equivocación. Amén. Un mal hábito.
una debilidad. Esa era la manera como nosotros, cuando estábamos sin Cristo, disfrazábamos al pecado. Esa es la manera como la gente en el mundo sin Cristo disfraza al pecado. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Amén. Los inconversos tratan de suavizar y disfrazar al pecado poniéndole estos nombres. Pero Dios, que es santo, que es santidad, que es pureza, lo llama pecado. Amén. Lo cual es una afrenta a su santidad. Por eso, hermano, nosotros que ya somos conscientes, hemos sido concientizados por el Espíritu Santo a través y mediante el conocimiento de la palabra, sabemos que cada pecado que cometemos es una afrenta a la santidad de Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ese pecado, lo cual es una afrenta a su santidad, que el mundo inconverso no entiende. El mundo inconverso, todos los pecadores que no tienen a Cristo en el corazón, no entiende que el pecado que están cometiendo es una afrenta a la santidad de Dios. Por eso pecan deliberadamente y con satisfacción, con gozo. Amén. Mas no así los cristianos. Cuando usted, que es verdaderamente cristiano, que tiene el Espíritu Santo dentro de su ser, peca. Usted no peca con liberalidad, no peca con satisfacción, con alegría, con gozo, como lo hacen los inconversos. Sí pecamos, porque decir que no pecamos, como ya lo vimos en el segmento pasado, los pecados comunes y corrientes del verdadero cristiano son iras, enojos, nos zafamos la lengua. Amén. Amén. Hay veces hablamos desaforadamente, ruñimos de los demás. Esos son pecados que se llaman pecados de murmuración. Esos son los pecados comunes del verdadero cristiano. Porque el verdadero cristiano se guarda mucho de los pecados más escandalosos como adulterio, o sea, infidelidad sexual, que todo está envuelto en una sola palabra: adulterio, infidelidad sexual, fornicación, unión libre, homosexualismo, tener relación con animales, incesto, pornografía, masturbación, etcétera. Eso está incluido en una sola palabra llamada porneia. De esos pecados nosotros, los verdaderos cristianos, nos cuidamos. Asesinatos, robos en cuantías, sobornos, amén, cohecho, nos cuidamos. Pero no nos cuidamos de lo que nosotros podíamos llamar totalmente pecados de debilidad, que es mover la lengua, airarnos, enojarnos, malos pensamientos. Amén. En cambio, los inconversos, hermano, pecan deliberadamente de cualquier clase de pecados. Amén. Por ello les recuerdo a muchos que dicen ser cristianos,
Ojo a estos que se dicen ser cristianos. Santiago 2:10 dice que si quebrantamos un solo mandamiento somos tan culpables como si los hubiéramos quebrantado todos. Amén. Una sola parte de la ley de Dios que quebrantemos, que desobedezcamos, nos estamos haciendo culpables de todos los demás de mandamientos. Nos hacemos culpables de todos. Por ello, como dijo el segmento pasado, el cristiano fiel y verdadero inmediatamente pecó, llámese como se llame el pecado. Dejémoselo a ese cristiano que pecó en ese acto tal y a Dios. Ese cristiano inmediatamente tiene que correr a la presencia de Dios, porque ya estamos que llegamos acerca de lo que es el peligro del pecado, lo peligroso que es el pecado. David cometió un gravísimo error con no haber confesado su pecado, inmediatamente lo cometió. Por eso dice la Biblia, mientras callé, quiere decir que hubo un lazo de tiempo, un periodo de tiempo donde él no confesó su pecado. Y gracias a la misericordia de Dios, Dios utilizó a su vidente, utilizó a Natán para que le redarguyera, para que lo reprendiera y le dijera el estado en que él se encontraba. Y si no, el pecado lo mata. Dice que mientras él cayó, dice él en el Salmo 51, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Oiga, ¿hasta dónde lleva, hermano, el pecado? A un envejecimiento prematuro. Entonces, hermano, prestemos mucha atención. Cada que quebrantemos cualquier mandamiento de la palabra de Dios, como somos conscientes de que estamos infringiendo toda la palabra con el solo hecho de no cumplir un mandamiento, entonces, ¿qué hacemos? Ir a la presencia de Dios a través de Cristo, que es nuestro abogado, e implorar a Dios misericordia, perdón de nuestros pecados, y Jesús, que es fiel y verdadero, fiel, justo, Él inmediatamente intercede al Padre y nosotros somos absueltos, justificados delante de Dios. Salimos ilesos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hay que confesar los pecados inmediatamente, motivo por el cual, como la gran mayoría de las personas no entienden la gravedad del pecado, el Espíritu Santo les hace ver la seriedad del mismo. Por eso era necesario, como dijo Cristo, que viniera el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que se encarga de redarguir, de convencer al mundo de que está mal delante de Dios. Y como nosotros estamos dentro del mundo, a los cristianos, como Él mora en nosotros, empieza por redarguirnos mayormente a nosotros. Ojo, hijo, ojo, hija, estás pecando o estás a punto de pecar. Alabado sea el nombre de Cristo. Y ya vimos, antes de que pequemos, el Espíritu Santo nos redarguye, nos hace sentir incómodos, mal acerca de determinado acto que vamos a cometer. Todavía no lo hemos cometido, pero lo vamos a cometer porque Él nos conoce, Él sabe quiénes somos. Entonces Él nos convence. Pero si nosotros hacemos caso omiso y caemos, ¿qué hacemos? Lo apagamos. La primer falla que tenemos contra el Espíritu Santo lo apagamos. Y el segundo es, al pecar lo contristamos. ¿Por qué es contristar? Lo hacemos sentir triste, porque como Él mora en nosotros, Él no puede tener comunión con el pecado que está en nosotros, porque ya estamos contaminados. Entonces Él se contrista, no sale de nosotros, pero se contrista, se entristece. Entonces, dos elementos terriblemente difíciles, hermano, para el ser humano inconverso entender, pero para nosotros no. Contristamos y apagamos con nuestra manera de actuar. Entonces, como la mayoría de las personas no entienden la gravedad del pecado, el Espíritu Santo les hace ver la seriedad del mismo.
Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, inmediatamente el Espíritu Santo entró a morar en nosotros y empieza un proceso de purificación, un proceso de santidad en nuestras vidas, porque la santidad no se obtiene inmediatamente se recibe a Cristo, se empieza un proceso. Amén. No se es santo ahí mismo que se recibe a Cristo. Se es salvo ahí mismo, sí, pero no se es santo ahí mismo. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, hermano, como el Espíritu Santo nos hace ver la seriedad del pecado, vamos arreglando, organizando nuestras vidas delante de Él. Nos vamos organizando, nos vamos organizando. Alabado sea el nombre del Señor. Pues solo el Espíritu Santo puede traer convicción. Solo el Espíritu Santo puede traer convicción. Puede convencer a las personas acerca de lo que es malo y que es bueno. Usted, hermano, humanamente le puede decir a una persona, mire, no haga esto, y usted, hermano, puede pasar el tiempo que sea, pero si esa persona no le permite entrar al Señor Jesucristo en su vida para que el Espíritu Santo more en él y lo convenza, esa persona nunca cambiará. No hay consejo, hermano, que pueda valer para hacer que una persona se arregle delante de Dios. Solo el Espíritu Santo trae convencimiento, convicción a las personas de pecado. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la gran mayoría de la gente está convencida de que no son tan malas. Amén. Antes, por el contrario, el que es infiel se complace en la infidelidad. Amén. Mi esposa o mi esposo no sabe esto, pero qué tan rico es esto, se complacen. Y les cuentan a sus amigos y los amigos se complacen con ellos. Por eso está el libro, hermano, que quedó corto, hermano. Hubo que suspender, una suspensión acerca del libro de Judas. El libro de Judas era para la iglesia, hermano, que había entrado en un relajo espiritual. Pero llegó un momento, hermano, en que la iglesia, hermano, se estaba corrompiendo de tal manera que se complacía aún del pecado de otros. Cual la iglesia de Corintio, hermano, que estaban complacidos con tener un incestuoso en la iglesia. Y era predicador, él enseñaba en la iglesia, enseñaba, doctrinaba en la iglesia. Padre, hijo de padres cristianos. Y la iglesia se complacía. Entonces el Señor llega y dice, ahí en el libro de Judas dice que hay de aquellos que se complacen aún con el pecado de otros. Amén. Cuando se acerca el inconverso y le dice a otro amigo, mire, ¿cómo le parece que yo tuve esta aventura? Uy, ¿cómo así? Contame, ¿qué pasaste? Se alegran, hermano. Amén. No así el cristiano. Alabado sea el nombre de Cristo. Observamos que siempre están mirando al vecino. Amén. Está bien. La gran mayoría de la gente está convencida de que no son tan malas. Ellos están siempre, alabado sea el nombre del Señor, mirando al vecino, el comportamiento del vecino, cómo anda, no el de ellos, porque no se creen tan malos. Amén. Dios no evalúa. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos evalúa y nos compara con Él mismo y con su morada de perfecta justicia. Oiga bien esto. Dios nos evalúa y nos compara con Él mismo. Amén. Por eso el Espíritu Santo está dentro de nosotros, hermano, redarguyéndonos, convenciéndonos. ¿Por qué? Porque Él nos evalúa y nos compara con Él mismo. Amén. ¿Cómo estamos andando? ¿Estamos andando en perfecta comunión con Él? Tenemos que andar como Él es, siendo santos, puros para la gloria de Dios.
Amén. Por eso no alcanzamos a llenar las expectativas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos evalúa y nos compara con Él mismo y con su perfecta justicia. Él nos tiene a los cristianos, hermano, en una balanza. Amén. Si estamos dando la medida, ahí es donde, hermano, nos damos cuenta que no alcanzamos a llenar las expectativas de Dios. Por eso, como no alcanzamos a llenar las expectativas de Dios, es necesario que estemos constantemente ahí en su presencia. Porque durante estemos en esta carne, que ya sabemos que esta carne no quiere nada de Dios, no quiere santidad, no quiere pureza, quiere el mundo, hermano. Miren este mes. Si en otros meses pasados ha sido peligroso para muchos que se dicen ser cristianos, en este mes, hermano, sí que es cierto. Amén. Este es el mes que se podía decir el mes de la prueba, para ver si llenamos las expectativas de Dios. Porque nosotros, durante estemos en esta carne, hermano, no alcanzamos a llenar las expectativas de Dios. Miremos lo que dice Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Sí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. 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 Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Amén. Como de una u otra manera todos pecamos, por eso, hermanos, que tenemos que estar ahí, hermano, asido de Dios. Siempre, hermano, en comunión con Dios, hermano, porque humanamente no llenamos las expectativas de Dios. Porque en nosotros, hermano, está el querer, pero no el hacer. ¿Cuántas veces usted ha dicho usted mismo, hoy sí voy a hacer esto, y más fácil viola eso que está diciendo que va a hacer? Hoy no lo voy a hacer, y más fácil lo hace. Amén. Hoy me voy a comportar a la altura, y es donde más falla. Amén. Porque es que lo que el Espíritu Santo no haga en nuestra vida, mucho menos lo podemos hacer nosotros. Por eso nosotros tenemos que entregarle todo nuestro ser. Por eso, hermano, en las salutaciones del apóstol Pablo siempre está que la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea sobre vosotros, alma, espíritu y cuerpo. Todo nuestro ser sea involucrado en la bendición de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. De ahí que el Espíritu Santo tiene que convencernos de que en realidad somos tan pecadores como Dios dice que somos. Amén. Por eso, hermano, siempre debemos de procurar llegar temprano a un servicio, hermano, para rendirle culto a Dios. Para poder, hermano, tener un espacio para, hermano, sacar todo eso que hay dentro de nosotros. Dios mío, pequé. ¿Cuántas veces pequé hoy, Dios de la gloria? Yo no me acuerdo, Padre Santo, pero tú sabes, Señor, cuántas veces pequé. Perdona mi pecado. Amén. Llegó el momento en que ya el rey David, hermano, por la palabra, por el profeta que llegó, hermano, él llegó y dijo, mi pecado te declaré y no encubrí. No cubrió nada. Todo se lo dijo, hermano, a Dios. Señor, perdóname esto, perdóname aquello y todo. Nosotros, hermano, es imposible traer una lista a Dios, pero, hermano, sí le decimos, Señor, he pecado en un sinnúmero de veces que no me acuerdo, pero tú sabes, Señor, ahí lo tienes en esa lista. Perdóname, Padre Santo, en el nombre de Jesús, y en el Señor, hermano, que es fiel y justo para perdonar, te perdona. Amén.
Gloria al nombre de Cristo. El sumo pecado, o sea, el mayor pecado que puede tener el ser humano es el de rechazar a Cristo. Lo primero que empieza el Espíritu Santo cuando se le da la consejería o la palabra al inconverso, lo primero que hace el Espíritu Santo a través de esa palabra es convencer al pecador de pecado, de que está mal. ¿Y cuál es el pecado? El que él está mal, el que no ha recibido a Cristo, el que ha rechazado a Cristo. Es el primer momento cuando el Espíritu Santo trata con el pecador, de que el pecado mayor que él tiene es el de rechazar a Cristo. Ese es el mayor pecado de toda la humanidad, rechazar a Cristo. Amén. Y nosotros, como cristianos, muchas veces rechazamos a Cristo. Nosotros no nos podemos exceptuar. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí que podemos decir con gran alegría, qué misericordia de Dios convencernos de pecado, de ese pecado mayor que era el de haber rechazado a Cristo por tantos años. Y que Dios nos ayude a nosotros ahora a no rechazarle a Él cuando Él nos habla a nosotros, advirtiéndonos acerca de un peligro pecaminoso. Alabado sea el nombre de Cristo. Antes que Adán lanzara a la humanidad al pecado, oiga bien, Dios ya había preparado un camino para reconciliar a los pecadores con Él mismo y llevarlos a ser sus amigos. Antes de que Adán pecara y nos condujera toda la raza humana al pecado, ya Dios había preparado un camino para reconciliarnos con Él mismo. Amén. Amén. Nos proveyó un Salvador, a Jesucristo. Por eso dice la palabra que desde antes de la fundación ya Jesús estaba preparado para venirnos a rescatar de nuestra vana manera de vivir. Lo que Cristo hizo en favor de la humanidad fue satisfacer las exigencias y aplacar la ira de un Dios santo. Lo que hace que Dios se aire contra el ser humano es el pecado. Entonces lo que hizo Cristo a favor de nosotros, la raza humana, fue cargar todo el pecado de nosotros en su cuerpo y sufrir las consecuencias del mismo. El castigo por nuestros pecados cayó sobre él. Entonces toda la ira implacable de Dios cayó sobre Cristo. Mire quién crucificó a Cristo. ¿Usted sabe quién crucificó a Cristo? Dios y nosotros. Dios y nosotros crucificamos a Cristo. Amén. Mire lo que dice 2 de Corintios 5:19. ¿Qué dice, hermano? 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Amén. Aleluya. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo,
no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Amén. Dios, alabado sea el nombre del Señor. Hemos sido reconciliados con Él por Cristo Jesús. Según Romanos 5:15, vamos a mirar qué dice. Mire lo que dice Romanos 5:15. ¿Qué dice? Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Mire lo que dice. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Amén. Aleluya. Qué maravilloso es esto, hermanos. Amén. La transgresión de Adán no puede compararse con la gloria de Dios. Oiga, hermano, ese pecado de Adán es poquito en comparación con la gracia de Dios, el regalo de Dios, la misericordia de Dios. La transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, por ese pecado murieron todos, o sea, se perdió la comunión con Dios. Cuanto más el regalo, porque don es regalo, cuanto más el regalo que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Ese regalo, ese don de Dios fue para todos. Por ese regalo fuimos reconciliados para con Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Según Romanos 5:15, los muchos que en Adán murieron, esos mismos muchos en Cristo recibieron vida y vida en abundancia. Amén. Dicho en otras palabras, la muerte y resurrección de Jesucristo quitó la barrera que impedía a la humanidad el ser reconciliados con un Dios santo, dejando en libertad a Dios para salvar a todos y a cada uno de los que creen en Él. Dios, a todos los que creen en Cristo, ha tenido libertad para salvarles por el sacrificio de Cristo. Cristo fue el único que llenó las expectativas de Dios. Cristo fue el único que satisfizo el corazón de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Sin embargo, cada persona es responsable de venir a Cristo en arrepentimiento. Oiga bien, a pesar de que Dios tiene plena libertad para salvar a todos los que creen en Cristo, porque Cristo satisfizo el corazón de Dios, sin embargo, si no hay un verdadero arrepentimiento y una fe genuina en Cristo, no podrá haber salvación. Lo que impide de que Dios tenga libertad plena para salvar a los pecadores es una falta de genuino arrepentimiento y fe en Jesucristo. Ojo con esto. Sin embargo, cada persona es responsable de venir a Cristo en arrepentimiento y fe genuina para ser salvados. Pues la muerte y resurrección de Cristo hace que esa transacción esté al alcance de todos. Por eso la salvación no se pierde. Si usted viene a Cristo en el primer instante, cuando usted llegó a Cristo en un arrepentimiento y fe genuinos, porque Dios
que lo conoce todo, sabe si usted vino con esa genuinidad a Él. Porque muchos pueden venir con apariencia. Muchos pueden venir con un fingimiento o por complacer a algún familiar. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos han llevado familiares a la iglesia y han hecho disque el acto de fe y siguen igual o antes peor? Porque lo hacen es por complacer a ese familiar que fue a la iglesia, que lo llevó a la iglesia. Entonces el pastor se llena de un emocionalismo y dice: apúntele el nombre ahí en el libro de membresía, que ese ya recibió a Cristo y es salvo. Y cuando resulta, hermano, de que en aquel gran día, hermano, donde se abrirán todos los libros, el libro de los redimidos y el libro de los condenados, ahí va a aparecer, hermano, ese que hizo un acto de fe va a aparecer en el libro de los condenados. Entonces, hermano, solo se recibe salvación, se obtiene salvación cuando se viene con un arrepentimiento y una fe genuina en Cristo. Genuina. Entonces preste mucha atención. La muerte y resurrección de Cristo hace que esa transacción esté al alcance de todos. Amén. Es para todos la salvación. Amén. Pero para todos los que han venido con un arrepentimiento y una fe genuina. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie, óigase bien esto, nadie va al infierno por el solo hecho de pecar. Ojo con eso. En muchos concilios religiosos, hermano, que ahí es donde está, hermano, como el jale que jale, hermano, de la doctrina, hermano, bíblica, que algunos, hermano, la están torciendo, tergiversando. En algunos concilios, si un miembro de la iglesia cayó en determinado acto pecaminoso, no se le puede dar cena. Amén. Entonces yo digo, si eso es así, y usted que ha caído en determinado acto pecaminoso, si usted fue en un arrepentimiento genuino y fe genuina a Dios, pidiendo perdón, sonó la trompeta para levantar la iglesia, ¿se queda? Eso es contradictorio. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque luego vamos a mirar, ya estamos llegando aquí, hermano, en el asunto, en el meollo del asunto, hermano, con relación al pecado no confesado o confesado tardíamente o no confesado de David. Nadie va al infierno solo por el hecho de pecar. Pecamos porque está un mandamiento. No hay un solo justo que haga el bien y no peque. Y si el Espíritu Santo dijo esto a través del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, es vigente hasta el día de hoy. No hay ningún cristiano fiel y verdadero que diga que no peque. Todos pecamos. Y el hecho de que pecamos, eso no da pie para ser lanzado al fuego. No quiere decir con esto de que usted ahora vaya y salga de aquí con un certificado de poder pecar con libertad, para que no vaya a haber un malentendimiento. No estoy diciendo de que usted puede pecar y que tiene que ir a pecar, no. Antes, por el contrario, se le está instando a que no peque para que no apague el fuego del Espíritu Santo y no contriste al Espíritu Santo. No peque, no peque. Guárdese en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Guárdese en santidad. Amén. Pero que pecamos, pecamos. Entonces, se va a la condenación por rechazar al Salvador.
Y hay muchas maneras de rechazar al Salvador. Cuando usted como fiel cristiano, que dice ser fiel cristiano, porque si usted es fiel cristiano, usted no va a hacer esto. Pero si usted dice ser cristiano y usted hace lo que le voy a decir, hermano, créame que usted no es salvo. Que usted peca con liberalidad. Que usted peca con satisfacción, con alegría. Y luego llega a la iglesia, hermano, y hace carita de yo no fui cuando sí fue. Usted no es salvo. Porque el verdadero cristiano no peca con liberalidad, no peca con satisfacción, no peca con alegría, no peca con gozo. Antes, hermano, cuando se peca se entra en una tristeza, en una melancolía, hermano, en algo que, hermano, no le puedo decir que es el pecado de infidelidad, porque gracias a Dios hasta aquí Dios me ha guardado. Pero que Dios nos guarde a los que no hemos caído en eso. Pero se cree, hermano, que los que han caído en pecados de infidelidad, en pecados, hermano, de adulterio, hermano, o fornicación, o masturbación, se cree, hermano, que se llega, hermano, a un estado tan triste y tan terrible, hermano, que quisiera la persona morirse, cuando es cristiano, fiel y verdadero. Entonces se va a la condenación por rechazar al Salvador. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor le ha dicho al hermano X o Y, hermano, mire, yo personalmente llegué a aconsejar a hermanos y decirle, hermano, ojo con esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto, y se empecinó en hacerlo, hermano? Eso él daba indicio de que nunca fue salvo. Porque ahí la palabra marchillando, Cristo, hermano, hablando a través de ese hermano, a través de esa hermana, hermano, y el hombre o la mujer haciendo caso omiso a la voz de Dios. Eso es rechazar a Cristo como cristiano. Según Juan 3:36. Leámoslo. Ese es el mayor pecado del mundo, rechazar a Cristo. Este es el mayor pecado. Cuando el Señor nos está hablando, no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro, y nosotros ahí empecinados haciéndolo. Ay, hermano, tengamos mucho cuidado. El último versículo de este capítulo 33, capítulo 3, verso 36 de Juan Evangelio. ¿Qué dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ojo bien, hermano, lo que dice aquí. La palabra creer aquí en el original griego significa obedecer. El que cree en el Hijo, el que obedece al Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rechaza, ya dice rehúsa, el que rechaza al Hijo, no, oiga bien, no sabrá lo que es esa vida. No experimentará nunca la salvación, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios eterno. Los inconversos no están separados de Dios por siempre, porque cometieron ciertos pecados. Oiga bien esto, no están separados de Dios por siempre. Los inconversos, porque cometieron ciertos pecados, ya que Dios proveyó un camino de perdón para esos pecados por la sangre de Cristo. Ellos en este momento, mientras estén vivos, dice la palabra, hay esperanza para ellos. Amén. Porque Cristo murió por ellos, por los que están allá, no solamente por nosotros que ya le recibimos, también por ellos que están allá. Porque allá todavía hay miembros del cuerpo de Cristo que faltan traer para conformar ese cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Entonces todavía, hermano, está vigente ese perdón para ellos. Amén. Amén. Pero lo importante es qué hacemos con Cristo. ¿Si lo recibimos o lo rechazamos? Amén.
Lo que Cristo hizo satisfizo la justicia de Dios. Cada que venimos a la presencia de Dios, por eso, hermano, tenemos que venir tempranito a un servicio para presentarnos, hermano, y entrar, hermano, allá en el lugar santísimo, hermano, y colocar en el altar del sacrificio, colocar nuestro ser, hermano, y decirle: Señor, que esa sangre bendita de Cristo lave mis pecados que he cometido, los pecados de ayer, hoy y de pronto, Señor, si a ti te place, porque tú conoces, Señor, también los de mañana. Y preséntelos, hermano. Entonces usted, hermano, se levanta tranquilo de ahí, porque lo que hizo Cristo satisfizo la justicia de Dios, y ya Dios no te mira a ti ahí arrodillado, sino que mira es el sacrificio de Cristo que fue aplicado a tu vida. Esa sangre bendita que fue aplicada a tu vida, el Señor Dios Todopoderoso la ve. Con esa sangre mi hijo me satisfizo, me agradó, saltó la deuda de ese hombre, de esa mujer, para conmigo. Amén. Lo que Cristo hizo satisfizo la justicia de Dios. Su sangre, oiga bien, la sangre de Cristo neutralizó los efectos del pecado original. Neutralizó los efectos del pecado, lo neutralizó. Aleluya. Amén. Pues todos a una fuimos formados en maldad y concebidos en pecado. Aquí ya entramos, hermano, lo tremendo. Salmo 51, 5, David lo expresó de esta manera. Leamos. En pecado fuimos formados. Aleluya. 51, 5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aleluya. Miren lo que quiere decir esa palabra: en pecado he sido formado. Yo sé que soy malo de nacimiento, desde que nací. Soy malo de nacimiento porque traigo el virus del pecado. Eso que me heredó papá Adán, lo traigo. Aleluya. Esa herencia la traigo. Digan bien esto. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Mi madre me hizo pecador. Yo nací siendo pecador. Aleluya. Amén. Aleluya. Lo notamos en los niños, hermano. Cuando usted llega y le dice, encuentra a un niño, por ejemplo, haciendo una cosa mala, por ahí de un niñito de 2 añitos, hermano, o 3 añitos, y usted, niño, ¿qué hace? Él inmediatamente se asusta. ¿Por qué se asusta él? Si es un inocente, hay pecado en él. No pecado que se le imputa condenación, pero ese es el virus que nos dejó Adán. Amén. Los que tenemos, lo hemos tenido niños. Los hemos sorprendido haciendo cositas, hermano, que a nosotros, como sabemos que no lo debe hacer. Niño que está, ellos inmediatamente se asustan, ¿sí o no? O cuando están cogiendo algo que ellos no deben de coger, ¿qué hacen? Lo esconden. ¿Por qué lo esconden? Porque sabe que eso no lo debió haber cogido. Amén. Amén. Mi madre me hizo siendo pecador. Aleluya. Nacemos con la vieja naturaleza adámica. Por eso, hermano, mientras estemos aquí en esta tierra, esta carne nos lleva a pecar. Y las 24 horas del día tenemos que estar en conexión, en contacto con Dios, en comunión con Dios, pidiéndole perdón por los pecados, porque de una y otra manera, pensamientos, palabras, miradas,
nos llevan a pecar. Amén. Nacemos con la vieja naturaleza adámica, pero eso se resolvió con la sangre de Cristo. Amén. Inmediatamente Cristo nos perdonó el pecado de Adán. Nos perdonó de eso, o sea, nos limpió, nos sanó de ese virus. Alabado sea el nombre de Cristo. Ojo con esto. Si usted peca deliberadamente, constantemente, mire algo que de pronto en usted haya una aberración, que de pronto en usted haya un hábito. Me estoy refiriendo a los cristianos fieles y verdaderos, porque pueden haber hábitos, pueden haber aberraciones. Que eso se llama pecar deliberada, constantemente, con agrado. Si usted peca de esta manera, deliberada, constantemente, con agrado, y no siente dolor por ello, no se siente triste, no se siente redarguido, no se siente mal por ello. Ojo con esto. No puede decir que está escarriado. Es que usted nunca estuvo en el carril. Puede llevar tiempo en la iglesia, puede leer las escrituras, estudiarla, puede predicarla, puede enseñarle a otros, puede orar, puede ayunar, puede ofrendar, puede hacer la obra. Si usted peca deliberada, constantemente y con agrado y no siente dolor por ello, no puede decir que está escarriado. Es que usted nunca estuvo en el carril, nunca fue salvo. ¿Y cuántos en la iglesia se ven que hacen esto? Oran, ayunan, lloran, hermano, cantan, predican, etcétera, 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 pero pecan constante y deliberadamente y con gozo. Y dicen ser cristiano, ese no es cristiano. Ese no está escarriado, no ha estado nunca en el redil, nunca ha estado en el carril. Nunca ha sido salvo. Porque el que ha sido salvo no peca deliberada, constante y con agrado. No. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Está muy claro que los verdaderos cristianos pecamos, pero no pecamos deliberadamente, constantemente, gozosamente, con deleite. No. Podemos llamarnos pecados accidentales, como lo digo en el segmento pasado. Pues en 1 Tesalonicenses 5:19 dice: como nosotros pecamos, oiga bien esto, hermano. 1 Tesalonicenses dice: no apaguéis al Espíritu. Amén. Amén. No apaguéis. ¿Qué quiere decir esto, hermano? No apaguéis al Espíritu. Se está refiriendo a usted y a mí que somos cristianos, no a los inconversos. Esto no es por inconversos, es usted y yo. Como pecamos, sí, pecamos.
Entonces, como nosotros pecamos, no apaguemos al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? No echemos agua al fuego. Cuando el Espíritu Santo nos está haciendo reconocer nuestro pecado. Usted está a punto de caer o pecó en algún área y el Espíritu Santo le está haciendo caer en cuenta su pecado. Lo que quiere decir es, no le eche no le eche agua a ese fuego, a ese convencimiento, a esa alerta que le está haciendo el Espíritu Santo. Le está diciendo, has pecado o está a punto de caer, no le eche fuego. Quiere decir, no lo ignore. Inmediatamente vaya a la fuente y pídale a Dios perdón. Porque si lo ha pensado hacer, es como si ya lo hubiera hecho. Y si lo hizo, con mayor razón vaya a la fuente, pídale perdón a Dios. No haga caso omiso, o sea, hágale caso a la voz del Espíritu Santo, no como hacen muchos que le hacen caso omiso a la voz de Dios. Ojo con esto. No echemos agua al fuego cuando el Espíritu Santo nos está haciendo reconocer nuestros pecados. Pues esta es la forma en que el Espíritu Santo nos aguijonea y nos remuerde la conciencia. ¿Cuántos hermanos han pecado y lo han guardado ahí por años, o por días, semanas, horas, pudiéndolo confesar ahí mismo? Y el Espíritu Santo que mora en él, diciéndoles su condición y ellos haciendo caso omiso. Amén. Por ello, en Efesios 4:30 se nos dice que no contristemos. Ya hablamos del apagar, que es hacer caso omiso a la voz del Espíritu Santo, la advertencia que el Espíritu Santo nos está haciendo. Ahora viene, no contristemos al Espíritu Santo. Amén. Leámoslo. Efesios 4:30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aleluya. Mire lo que significa la palabra contristar en el original griego. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar es agraviar, entristecer, hacer sentir triste al Espíritu Santo de Dios. Contristar en griego, lupeo, causar dolor. Cuando pecamos causamos dolor al Espíritu Santo de Dios. Lupeo, causar dolor, entristecer. Debido a que el Espíritu Santo mora en nosotros, es entristecido por un hablar pecaminoso. Aun cuando usted habla de una manera pecaminosa, contrista, hace sentir dolor al Espíritu Santo. ¿Cuántos cristianos se juntan con inconversos para compartir chistes vulgares? Empezando por lo más mínimo, el hablar. Lupeo, causar dolor, entristecer. Debido a que el Espíritu Santo mora en nosotros, es entristecido por un hablar pecaminoso.
lo que Él nos lo deja saber porque está dentro de nosotros, inmediatamente, hermano, usted pronunció palabras vulgares, ociosas, feas. Empezando por eso, inmediatamente, como el Espíritu Santo está dentro de usted, se lo hace saber a usted y a mí. Estás hablando despropósitos, estás hablando cosas que no me agradan, me están causando dolor, y uno inmediatamente lo percibe. No diga que no, hermano, lo percibimos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Porque Él está dentro de nosotros. El cuerpo del verdadero, oiga, el cuerpo del verdadero cristiano es templo del Espíritu Santo. Y debido a ello, cuando su cuerpo comienza a estar en sitios donde no debiera estar y a hacer cosas inconvenientes, el Espíritu Santo, como un detector de metales en un aeropuerto, se dispara cuando detecta algo ilegítimo. Por eso, hermano, usted y yo siempre debemos de consultarle a Dios si debemos de ir allí o allí o allí. Cuando a mí me programan para paseos, sea el que sea, de allá o de allá, o de mi propia familia, yo primero oro a Dios y espero la respuesta de Dios. Si Dios, a través del Espíritu Santo, que es, hermano, como un detector de metales dentro de mí, hermano, me dice que no vaya, no voy. Porque de pronto es un lugar, es algo ilegítimo, es un lugar que no debo de ir. Cuando esto sucede, la única forma de apagar el sonido de la alarma es desconectando el sistema o deshaciéndonos del objeto que disparó el detector celestial de pecados. Para yo, hermano, alabado sea el nombre del Señor, hacer caso omiso, hermano, y hacer lo que a mí me da la gana, hermano, lo primero que tengo que hacer es desconectarme del Espíritu Santo. Usted a mí no me va a dominar, no me va a dirigir, no. Voy a ir yo porque voy a ir, y dice, me desconecto. Ya eso el Señor nos deja a nosotros, por nuestro libre albedrío. Amén. Ahí es donde vienen los descalabros. El hermano tal fue a tal parte y mire lo que le pasó. ¿Por qué le pasó? Porque se desconectó de la alarma que es el Espíritu Santo. Y se pegó su fiestazo, hermano, y enseguida dice, ay, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se desconectó, hizo caso a la voz del Espíritu Santo. Voy a repetir esto otra vez. Cuando eso sucede, la única forma de apagar el sonido de la alarma es desconectando el sistema o deshaciéndonos del objeto que disparó el detector celestial de pecados. ¿Me desconecto del Espíritu Santo o me deshago del detector? No lo tengo en cuenta y hago yo lo que me da la gana. Amén. Si no quiere deshacerse de esos objetos, tendrá que mantenerse alejado de las cosas de Dios. Porque si se acerca, el detector disparará la alarma de pecado cada vez que lo intente. Si usted está conectado con Dios, cada que usted intente pecar, se disparará ese detector. Pero si quiere que ese detector no se dispare, desconéctese de él y haga lo que le dé la gana. ¿Estamos entendiendo? Amén. El Espíritu Santo hace que los verdaderos cristianos reconozcamos nuestros pecados para así poder acercarnos al Señor y agradarle. Muchos rehúsan a confesar sus pecados.
Pero el Espíritu Santo, el verdadero cristiano, hermano, inmediatamente lo redarguye para que confiese su pecado y se aparte de los mismos. Amén. Para así podernos acercar al Señor y agradarle. Porque con pecados, hermano, no confesados, con pecados ocultos, con pecados que se están haciendo deliberada y constantemente, no podemos acercarnos a Dios confiadamente. Porque el pecado hace división entre Dios y nosotros. Por eso, hermano, es que más de uno, hermano, llega un momento en que ya se tienen que escarriar y volverse en nada, porque, hermano, han jugado tanto con la misericordia de Dios, han pecado tanto, que no se han dado cuenta que el pecado ya los ha dividido, los ha separado de Dios. Amén. Primera de Juan 1, del 5 al 7. ¿Qué dice, hermano? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Oiga bien, hermano. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. ¿Cuál? Que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos o afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, o sea, en pecados, aleluya, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, en la obediencia, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Señor, he caído en desobediencia, perdóname, Dios de la gloria. Yo quiero vivir en la luz, quiero vivir en el conocimiento de la palabra, quiero vivir en la obediencia de tu palabra, pero he fallado. Entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de ese que acabamos de cometer. Amén. Pero hay que hacerlo ya inmediatamente. Gloria al nombre del Señor. De ahí que lo que hace que perdamos la comunión con Dios es el pecado. Mientras usted tenga un pecado y no lo confiese, está descomunicado con Dios. Únicamente cuando estamos en la luz podemos ver al pecado como tal. Cuando se está en la oscuridad no encontramos nada malo con el pecado. Cuando no estamos andando en comunión con la luz, con la palabra, no encontramos nada malo en el pecado. Es solo cuando enciende la luz que ve la mancha. Como vimos el segmento pasado, como la palabra de Dios permanece en nosotros y ella en luz y ella, hermano, es espada de doble filo que por donde entra corta, hermano. Entonces, como esa palabra está en nosotros, ella nos dice cuando estamos andando mal y cuando no. Amén. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Es solo cuando encendemos la luz que vemos la mancha. No se sienta mal si el Espíritu Santo lo está haciendo reconocer sus pecados. Amén. Usted llega un momento en que metió en oración, hermano, y el Espíritu Santo empieza a usted a redarguirle y a mostrarle: ha pecado en esto, ha pecado en aquello, y no lo ha confesado, no lo ha confesado, sino que lo está consintiendo, lo está acariciando. Apártese de él, confiésalo a Dios, haga caso a la voz del Espíritu Santo, confiese su pecado. Por eso no se sienta mal si el Espíritu Santo lo está haciendo reconocer sus pecados. Eso significa que es lo bastante sensible para sentir la convicción del Espíritu Santo.
Cuando usted se siente mal, cuando el Espíritu Santo le está haciendo reconocer sus pecados, eso quiere decir que usted está siendo sensible a la convicción del Espíritu Santo. Y es un buen síntoma. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Gloria el nombre del Señor. Dejemos hasta aquí, hermano, que ya entramos a la verdadera confesión de pecado, que es la que más necesitamos para poder permanecer y obtener las bendiciones de Dios estando en comunión con Él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.